TV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Acabamos de ver la reunión de la Comisión de Juicio Político, un nuevo capítulo que tiene este pedido desde el oficialismo hacia los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya convocada por parte de la presidenta, por parte de Carolina Galdiar, a los legisladores nacionales, a las legisladoras nacionales que conforman esta comisión de trabajo para el próximo día martes. Seguir avanzando con diferentes causas, seguir avanzando con otros temas y también se ha planteado ir cerrando lo que son diferentes etapas que nosotros estuvimos siguiendo muy de cerca a lo largo de todo el año. Es un juicio político que se extendió desde marzo hasta ahora, cuando se pensaba en algún momento que iban a ser nada más que 3 meses. Varios meses de discusión en esta comisión y ya está programada una nueva reunión para el martes de la semana que viene. Señoras, Laura Serra, Daniela Mosetti, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien, pero a ver, creo que la Comisión de Juicio Político empezó en enero. No, en enero, es verdad. Enero. Y en febrero ya recién empezaron también los primeros testigos. Exacto. Ahí. Exacto, pero la Comisión de Juicio Político fue, creo que la primera reunión de la comisión tuvo lugar a fines de enero, una vez que se presentó el pedido de juicio político justamente por parte de diputados oficialistas y creo que de algunos gobernadores también. Sí, exactamente. Así que bueno, nada, hace ya, ¿cuánto? Ya muchos meses. Sí, por lo menos 9 meses. Sí, exactamente. Sí. Sí, exactamente. Bueno, ahora están hablando, hoy ya habló Rodolfo Tailade, señaló y que lo votaron, citar a los magistrados. ¿Por qué? Porque ya hay etapas de diferentes causales que están cerradas. Hablamos del caso Obra Social, que en su momento fue citado Juan Carlos Maqueda, el caso de 2x1, el caso también de lo que tiene que ver con el tema coparticipación y el último punto que se estuvo analizando también que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Sí. El último testigo, Roberto Sallese, que justo en el día de hoy está cumpliendo años, vino a hablar sobre ese tema. El tema pertenece a la vocalía de doctor Rosati, del presidente de la Corte, y estuvo hablando sobre ese tema. Nos vamos a ir rápidamente a la comisión porque nos está llamando desde allí Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, compañeros. Bueno, muy buena jornada para ustedes. Efectivamente acaba de finalizar la Comisión de Juicio Político. Tengo a mi lado al diputado Moró. Diputado, gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, preguntarle una conclusión después de haber escuchado a los 4 testigos en el día de hoy. Efectivamente en esta causa que se empieza a investigar respecto a abuso del poder contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sí, en este caso específico contra el doctor Rosenkrantz. Habida cuenta de que tomó una decisión arbitraria, a nuestro juicio, que fue en algún momento decidir que iba a volver a intervenir, porque de hecho lo había hecho antes incluso, en el caso YPF, pero iba a volver a intervenir en causas que tenían que ver con ex clientes de su estudio jurídico. ¿Y por qué decimos que es arbitraria? Bueno, porque la imparcialidad no tiene plazo. Usted debe ser un juez imparcial el primer año, el segundo, el 10º, el 15, el 20, los años que esté ejercitando la magistratura. No hay un plazo para ser imparcial e independiente. Y mucho menos si no está normado por una ley, y mucho menos todavía si ese plazo se lo impone usted mismo. Tomando en cuenta además que buena parte de esos clientes, que no son personas del común, ciudadanos que andan por la calle, sino grandes corporaciones económicas, siguen siendo clientes del estudio del socio del doctor Rosenkrantz. Porque si fueran clientes de otros estudios ajenos al del doctor Rosenkrantz, bueno, podría entenderse de otra manera.
Y como acá lo que nosotros estamos juzgando no son delitos penales, sino mal desempeño o buen desempeño en el ejercicio del cargo, que es la misión de la Comisión de Juicio Político, nosotros creemos que eso significa mal desempeño en el cargo. Leopoldo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Muy bien. Leopoldo, a partir de lo que señaló Tailade, que se votó en la comisión, la citación de los magistrados, ellos pueden concurrir o pueden no concurrir, pueden mandar un escrito, pueden tomar la misma decisión que tomó en su momento el doctor Maqueda. Sí, más que una citación a los magistrados es girarle o poner en su conocimiento los cargos y las razones que llevan a fundamentar esos cargos en su contra, para que ellos obviamente, en el plazo que está estipulado, en este caso creo que son 10 días hábiles, tengan el derecho, como cualquier ciudadano lo tiene en cualquier sede judicial, de responder esos cargos y de hacer su propio descargo, digamos, para valga la redundancia. Diputado, buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Teniendo en cuenta la inminencia de las elecciones y el cambio de la composición del Congreso, ¿cree que podemos tener el en noviembre? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no nos poníamos plazos, sino resultados. Y la verdad es que, bueno, estamos casi terminando, culminando esta labor, porque nosotros ahora ya vamos a formular cargos vinculados a la causa del 2x1, es decir, la que pretendió darle impunidad a los genocidas, una cuestión que estos días está bastante vigente en el debate público. En segundo lugar, la cuestión de la coparticipación. Y en tercer lugar, el caso de la obra social, que también me parece que fue un caso muy contundente, que la opinión pública siguió con mucho interés, porque es más entendible que las cuestiones jurídicas propiamente dichas. La cuestión del fallo del Consejo de la Magistratura. Y bueno, ahora hemos entrado en el último caso que tenemos entre manos, vinculado al mal desempeño, que es precisamente el de abuso de poder. Sí, yo creo que vamos a estar dentro de los plazos que nos permitirían, si es que se decide, porque nosotros no estamos prejuzgando, pero si es que se decide, estamos en condiciones de llegar antes de esa fecha. No, Leopoldo, no, le estaba preguntando a Daniela respecto a la causa de abuso de poder contra el doctor Rosenkrantz. Así es. Sí, pero no, hubo un momento, un corte, no sé si sí. De repente que me hizo la pregunta, pero yo no la escuché. Sí, bueno, no, teníamos ahí un problemita técnico, pero tenía que ver con esa causa, con la causa de abuso de poder respecto a lo que ustedes están en definitiva también trabajando puntualmente en esa causa sobre y contra el doctor Rosenkrantz, contra uno de los ministros de la Corte. Sí, bueno, el presidente estaba explicando en cámara y a su compañera que eso tiene que ver con la decisión del doctor Rosenkrantz, arbitraria, porque no está legislada de ninguna manera, y mucho menos puede ser legislada por él como parte interesada, de imponerse un plazo de 5 años. En realidad no había cumplido ni siquiera con esa autoimposición, porque intervino al año y medio, ya estaba interviniendo en causas de sus ex clientes, como le decía también a su colega, ex clientes que siguen siendo clientes del socio del doctor Rosenkrantz, y que son grandes corporaciones económicas. Nosotros creemos que es una falta ética y como eso tiene que ver con el mal desempeño, esa es la razón por la cual estamos impulsando esta investigación. Diputado Moró, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Preguntarle... ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? No, preguntarle por el tema justamente, saliendo un poquito del juicio político a la Corte, pero sí sobre la Corte específicamente, y bueno, esta posición que ha tenido la Corte Suprema frente a una camarista, bueno, sobre la que el Senado ratificó su pliego, estoy hablando de Ana María Figueroa, y esta posición de la Corte, bueno, de desplazarla del cargo. ¿Ustedes evaluaron en algún momento también plantear un pedido de juicio político o aumentar la cantidad de causales o acusaciones
contra la Corte Suprema por esta decisión, o cree que en ese sentido la Corte se mantuvo dentro de los márgenes que le confiere, digamos, la ley, la Constitución para desplazar a la magistrada? No, yo creo que ni la ley ni la Constitución le dan esa facultad a la Corte. La facultad de designar o remover jueces está dentro de la esfera del Poder Ejecutivo y fundamentalmente del Poder Legislativo. Sí. No tiene ninguna facultad la Corte para practicar ese tipo de decisiones. Y además la Corte ha tenido una trayectoria muy zigzagueante en esta materia, como usted recordará. Sí. En algún momento justificó la permanencia de jueces de la propia Corte que habían cumplido los 75 años, en otros momentos permitió que juezas que ya habían cumplido esa edad se mantuvieran en expectativa hasta que el Senado les diera la prórroga que se establece en la Constitución para continuar en el cargo según artículo 99, inciso 4 de la Constitución. En otros casos pisó una decisión, el caso Schifrin, hasta que lograron que la jueza Hayton se les plegara la votación del 2-1 y después recién dispararon el caso Schifrin. Bueno, han jugado al truco en este tema, como en tantos otros temas, con esta cuestión. Ahora, lo que no sé es si tenemos tiempo material, claro, antes de que venza el plazo del 20 de noviembre, de incorporar un tema más en ese sentido. Pero facultades no tienen ninguna. Han vuelto a pisotear la Constitución Nacional y han pasado por encima de las facultades del Senado de la Nación, en este caso, que ya había tratado el tema de la doctora Figueroa en comisión, que tenía despacho de comisión, prácticamente sin ninguna objeción, y que estaba para ir al recinto. Cuando fuera al recinto es otra cuestión. Mientras fuera dentro del año legislativo, la doctora Figueroa estaba en su derecho y en condiciones de que fuera tratado su pliego, para aprobarlo o para rechazarlo. Pero intempestivamente la Corte intervino porque necesitaba, por la presión de medios hegemónicos, dictaminar en causas que venían anunciando iban a dictaminar, como todas las sentencias que están saliendo últimamente se anuncian previamente en los medios, y entonces necesitaban apartarla para poder dictaminar. Alguien dirá, bueno, hubieran dictaminado igual porque la doctora Figueroa eventualmente, no sé cómo hubiera votado de otra manera. Lo que pasa es que si hubiera votado de otra manera, los dejaba expuestos en la arbitrariedad del fallo que dictaron, sobre todo en el caso Memorándum, que es un disparate seguir manteniéndolo vivo, y también en el caso Tesur. Entiendo, gracias. Leopoldo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias, Luciana. Así es, compañeros. Bueno, Fer, si me aguantan un minuto, sí, lo preparamos al diputado Valdés y volvemos al piso con ustedes. Perfecto. Y seguimos charlando sobre este tema. Perfecto. Te estamos esperando, te aguardamos que el diputado Valdés también se sume a esta mesa para tener también otra reflexión, ¿no? Respecto al trabajo que viene haciendo la comisión, al trabajo que, como dijo Moró, parecería como que está cerrándose. Cerrando, atando todo con un moñito hasta, bueno, ya creen que tienen suficiente y están, digamos, dando las últimas puntadas, pero ya estarían. Digamos. Claro, y uno de los pasos nuevos que va a dar la comisión es invitar a los magistrados, ¿no? No citarlos como a los testigos, pero sí invitarlos a abrirle la comisión para que vengan a dar su opinión y a defenderse, en definitiva, también. Sí, pero no lo va a aceptar la Corte, ¿no? Claro. Indudablemente eso ya no parece muy relevante porque ya se lo hizo anteriormente y no. Con Maqueda, exacto. Sí, no, obviamente eso no va a suceder. Lo que, bueno, el trámite, una vez formuladas las acusaciones, ahí sí son formalmente citados para que formulen el descargo. Yo creo que eso va a ser la instancia en la cual los miembros de la Corte o van a presentarse en la comisión de manera justamente presencial o podrán no hacerlo, digamos. Claro. No es una obligación hacer el descargo. Vamos nuevamente a la comisión. Luciana, adelante.
Así es, Fer. Bueno, como les estaba adelantando, tengo a mi lado el diputado Eduardo Valdés. Diputado, gracias por su tiempo. Bueno, sabemos que en la República Argentina un juez tiene que ser imparcial, imparcial e independiente. Y específicamente un poco se estuvo hablando sobre la no imparcialidad que podría haber tenido el juez Rosenkrantz en las causas en las cuales dictaminó efectivamente. ¿Cuál es la conclusión luego de haber escuchado a los testigos y también el material probatorio que tienen respecto al tema? Bueno, sin lugar a dudas, el testimonio del periodista Lili Jalat, ¿no? Sobre las dos notas que le escribió sobre la falta de imparcialidad de Rosenkrantz. Primero, borrando empresas de las cuales él era abogado cuando ejercía la profesión antes de ser ministro de la Corte, ¿no? O sea, Rosenkrantz, acordémonos que Rosenkrantz iba a entrar por decreto a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y cuando, después de la convulsión que armó producto de que era un hecho totalmente anticonstitucional, que dos ministros de la Corte, en este caso Rosenkrantz y Rosati, entraran por decreto, ese era el principal asesor jurídico de Mauricio Macri, acordémonos, Pepín Rodríguez Simón le había sugerido esto. Después, cuando van a hacer la vía que corresponde en la Constitución y en vísperas de la reunión de la comisión para que tenía que aprobar el pliego en el Senado, cuando Rosenkrantz va a declarar ante los senadores, presenta la lista de empresas a las cuales su estudio junto a Bouzat eran clientes. Y hoy resulta que nos enteramos por el periodista Lili Jalat que el día anterior a que él vaya al Senado fueron borradas más del 50% de las empresas que él era cliente y que hay cerca de 56 empresas que fueron borradas y de los cuales en 21 ocasiones Rosenkrantz intercedió, o sea, participó como ministro de la Corte fallando en causas de esas empresas de las cuales eran clientes de él en el estudio jurídico, que no podía haber fallado, que tenía que haber fallado. Fuera de las que sí presentó, porque después, como dije, él cuando va a la audiencia en el Senado presenta una lista de empresas, pero lo que no contó es que había borrado la mitad. Y sí participó durante los años que siguieron como ministro de fallos. Por supuesto que son fallos muy, muy cuantiosos económicamente, y el periodista Lili Jalat hizo un estudio, o sea, primero que pudo recuperar las empresas borradas, y segundo, hizo un seguimiento de cuánto participaba el ministro Rosenkrantz en causas que eran del abogado Rosenkrantz. Y hoy quedó claro esta situación. O sea, todo el argumento que la oposición había querido esgrimir antes que hablara Lili Jalat, de que la ley no establecía cuántos años tenía que un ministro de la Corte no participar, porque acá Rosenkrantz a los 5 años que fue ministro se autodecidió de que ahora iba a participar de lo que antes no iba a participar, de las empresas. Y resulta que, como bien dijo, ¿por qué Rosenkrantz dice que a los 5 años y no a los 2 o no a los 10 un ministro de la Corte puede participar de las causas de los estudios de los clientes que tenían en su propio estudio jurídico? No hay, la ley prohíbe todo, pero hay como un vacío, y hoy la oposición decía que era muy ético lo que él había hecho, que después de 5 años dijo, ahora voy a participar de esto. Pero claro, lo que no sabíamos era que había más de 25 empresas que él había ocultado, había borrado, y sí había participado en esos 5 años. Y por si faltaba algo, porque no está claro por qué en 5 años, Vanessa Silley aportó el dato de que cuando él decide decir ahora puedo después de 5 años participar como magistrado de las causas de las empresas que yo tenía como cliente, es porque justo se habían producido en la Corte la ida de Hayton de Nolasco, o sea que se había retirado Hayton, y con una Corte de 4 miembros y un Lorenzetti que falla siempre en contra, para armar mayoría
se requieren 3 votos. Y si no estaba el de Rosenkrantz, no, Rosati y Maqueda solo no podían armar mayoría para fallar en esas causas. Fíjense, todo esto surgió en esta audiencia. No sé si se entendió bien para los que no estuvieron en la audiencia, nos están escuchando. Pero esto es lo que, mira, creo que debe haber sido la audiencia para mí más contundente en cuanto a testimonio, ¿no? Después vino Juan Alonso y también explicó el periodista Alonso cómo en una nota que él escribió en El cohete a la luna, la otra cosa es sorprendente, que es que Rosenkrantz pide que le regulen honorarios al ministro, pide como ministro de la Corte que le regulen honorarios al abogado Rosenkrantz, y estamos hablando nada más y nada menos que los honorarios rondan 18.000 millones de pesos, ¿no? Es un número actualizado, por supuesto, desde aquella presentación. Es un número, ¿no? Bueno, en ningún caso podría hacerlo. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Fernando, ¿cómo va? ¿Se entendió lo que dije? Se entendió. Lo que se entendió también mucho más, por lo menos para mí, la gravedad del hecho, la gravedad de lo sucedido, porque entonces ya partimos que el doctor Rosenkrantz le mintió al Senado Nacional cuando expuso ante el Senado, cuando fue citado por la Comisión de Acuerdos del Senado para obtener el pliego del Senado, la aprobación del Senado a su condición como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Más allá que después es cuestionable o no respecto a si años después termina cambiando su decisión de decir, bueno, ahora sí empiezo a actuar en todas las causas, más allá que sean empresas en las cuales él haya trabajado. ¿Este es un tema ya cerrado para la comisión o es uno de los temas que va a seguir la semana que viene? No. Yo creo que hoy es creo que hoy este tema lo cerramos y vamos a presentar de dictamen la semana que viene, tanto en el tema obra social, el tema 2x1, coparticipación y Consejo de la Magistratura. Sí, ya sobre hay dictamen. Va a haber un predictamen que va a someter viene. Sí. Bueno, a ver. Este abre un capítulo nuevo de poder. Sí. Es un capítulo nuevo de poder y que aparentemente la oposición va a hacer alguna presentación la semana que viene, vamos a ver. No está cerrado, ahora tengo tantos temas en la cabeza, sí. Este tema está abierto todavía. Ah, perfecto. No, Eduardo, quería consultar por un debate también que se dio en el ámbito de la comisión, que la oposición le preguntaba al periodista Lijalad si tenía conocimiento de cómo había fallado en aquellos casos donde se involucra a los clientes. Y la explicación tenía que ver con que no importa cómo falla, sino es previo, ¿no? Esa irregularidad debería excursarse antes de analizar si falló a favor o en contra. Eso es secundario, ¿no? Yo tengo mi propia visión. A mí, a ver, quiero contarles, yo a los 18 años, cumplí 18 años en un 16 de febrero y a los el 20 de febrero ya entré al Poder Judicial. O sea, con 18 años y 4 días yo fui pinche judicial. Y a mí me enseñaron que el juez debe ser y parecer. En ningún caso me parece que ningún juez, ni juez de primera instancia, ni juez de segunda, ni juez de tercera instancia, puede votar en un caso donde él, ejerciendo la profesión, haya sido abogado de esa parte. Para mí, nunca puede un juez votar en ningún momento, año 1 ni al año 20, porque siempre es el mismo cliente, el mismo interés privado, el mismo interés particular. Así que, y menos por las mismas causas por las cuales porque no son causas distintas, son las causas de las cuales él era abogado. No es que apareció una nueva causa sobre ese cliente y ahora puedo. No, estamos hablando de que él participó de clientes, en causas de clientes de las cuales él antes era abogado.
En el caso de Lorenzetti, ¿es algo que está planteando la coalición cívica respecto a ese pedido de juicio político que en su momento se había presentado, lo que la semana que viene estaría discutiéndose también? Aparentemente, o sea, ellos no pudieron presentar hoy las pruebas y los testigos que avalarían la acusación de ellos, y han pedido para la semana que viene aportar los testigos. Así que bueno, vamos a ver. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Luciana. Bueno, Fer, así es, escuchábamos la palabra entonces del diputado Valdés, un poco a modo de cierre, recordar esto, ¿no? Un poco lo que decía el diputado Valdés, que un juez debe ser tanto de primera, de segunda o tercera instancia, imparcial, imparcial y también independiente. Esto significa que no tiene que tener ningún tipo de vinculación ni con los sujetos que están inmersos en la causa, ni con la pretensión que es objeto del litigio, ¿no? Con lo que se está investigando o averiguando. Así que en eso básicamente tiene que ver el tema de la imparcialidad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Luciana, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Luciana Fernández. Le sale un en la poco el comisión. vocabulario técnico a Es Luciana. la doctora. Es la doctora Luciana. La doctora Fernández. Es la doctora Fernández. Sí. La doctora Fernández. Que está en un lugar estratégico que es la Comisión de Juicio Político. Exacto, sí. Ella está ahí, obviamente. O asuntos constitucionales, sí, ¿no? Son los temas de Luciana. Bueno, a ver, convocada ya la comisión la semana que viene, uno puede presuponer sesión el miércoles. Y parecería entonces. ¿No? Martes, a lo mejor. Hablan con ganas, sí, efectivamente. Están viendo sí, eso, ¿no? Mañana vamos a tener una agenda bastante intensa de comisiones. Es verdad. No sé si la vamos a repasar un poquito más tarde, pero un picadito podemos ir adelantando. Sí. Vamos a arrancar en la Comisión de Presupuesto con el Compra Sin IVA, el programa que lanzó Sergio Massa y que lo quiere hacer definitivo por ley. Después se va a debatir la ley de alquileres, ¿no? Todo esto por la tarde, también por la tarde. Y ahí tenemos la imagen de un protagonista, le teníamos a Carlos Heller, ¿no? Sí, Carlos Heller, que es el protagonista mañana. También se va a discutir el financiamiento educativo, otra iniciativa propuesta por Sergio Massa. Y por último, y no menos importante, la reducción de la jornada laboral, iniciativa que está impulsando el oficialismo. Habrá que ver cómo se planta la oposición en este temario tan sustancioso, ¿no? Claro. Así que bueno, eso, mañana vamos a tener un día bastante ajetreado. Sí, la extensión de la reducción de la jornada laboral va a ser una reunión informativa. El resto de las comisiones y de las reuniones por los temas que vos estabas señalando, Laura, podrían ser ya dictaminados. Sobre todo Compra Sin IVA, ya tuvo una reunión informativa y todo indica que va a ser el tema estrella, digamos, de la sesión que se va a realizar la semana que viene. En principio es la intención del oficialismo. Es un proyecto con el que Sergio Massa pretende lucirse antes de las elecciones, tal vez emulando aquel debate sobre la reforma de la ley de ganancias, en la cual buena parte del arco opositor, salvo Juntos por el Cambio y el bloque cordobés de Córdoba Federal, votaron en contra, pero el resto de las bancadas votaron a favor. Y Sergio Massa, que además de ministro es candidato presidencial del oficialismo, aprovechó el escenario, ¿no? Aprovechó el escenario y se hizo presente en el recinto, o mejor dicho, en los palcos. Seguramente Compra Sin IVA, este programa, también va a suceder lo mismo. Estamos en campaña. Y bueno, cada uno de los actores va a tratar de utilizar el escenario, para su propio provecho, ¿no? Exactamente. Bueno, financiamiento educativo, la ampliación, ¿no?, del financiamiento ya lo tuvo al ministro de Educación, la semana pasada. siguiendo muy de cerca lo que fue este debate, el inicio de este debate en la comisión. Mañana
Habrá que ver si también es un tema que se va cerrando, firmando dictamen, pensando si el oficialismo lo quiere llevar a la comisión. Sí, sería la última oportunidad en la previa electoral, fin de semana largo y semana anterior a elecciones, o sea, es la semana que viene nunca. Claro. Y la idea, por lo que se ve, además también por el apuro de alquileres, hay que ver también qué pasa con eso y cómo están los números. Sí. El oficialismo se ve ciertamente con chances también para insistir con lo que vino, para aprobar lo que viene del Senado. Así que ahí ver cómo se conforma, no sé si va a ser, Mario, muy de consenso la semana que viene, no parecería. Bueno, algunos señalaban que el compre sin IVA puede llegar a ser un tema de consenso. Sí, puede llegar a ser un tema de consenso. También me animo a decir la cuestión de alquileres, pese a que hay posiciones encontradas, pero hay como un reclamo público para que este tema salga algo. para que este tema pueda saldarse por de pronto en su discusión legislativa aquí en el Congreso. Recordemos, hubo una primera media sanción de diputados, la versión fue corregida, mejor dicho, modificada en el Senado, por lo tanto el texto debe volver de la Cámara Revisora a la Cámara original, en este caso la Cámara Baja. Mañana se va a reunir la Comisión de Legislación General para emitir el dictamen o los dictámenes correspondientes. Lo más probable es que tengamos más de uno y es, uno de los temas de mayor impacto social que hoy estamos teniendo merced a la inflación. Muy bien, bueno, vamos a hacer la pausa aquí en el análisis para regresar y hablar de lo que dejó la reunión de la Comisión de Juicio Político y de la agenda que se viene, que ya estamos adelantando aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos en un par de minutos. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en líneas generales ya se sabe cómo es esta iniciativa. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento.
tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. También la migración que se está dando hacia las grandes ciudades, ¿no? Por ahí que no son rentables o no hay posibilidad de actividades en el interior y se genera una gran concentración. Uno ve, no solamente, porque uno siempre nos quejamos de Buenos Aires, pero Neuquén ya también hoy el 70% de la población está en 60 kilómetros alrededor de la capital. Y si uno ve en las distintas provincias se generan esas estructuras tan grandes y concentración de población. Cuando nosotros arrancamos la investigación, nuestra hipótesis era que, de hecho se dice que el rap significaría, las siglas en inglés, ritmo y poesía, ¿sí? En realidad es una palabra que viene del inglés y que significa hablar coloquialmente, hablar con berretines, como decimos acá. Pero nosotros, después de analizar tantas letras, nos dimos cuenta que no, que el rap es netamente narrativo, es testimonio, sería género de crónica de testimonio. Mundo Villa, martes 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, después de haber tenido lo que fue en la jornada de hoy, la reunión de la Comisión de Juicio Político en esta Cámara de Diputados de la Nación, juicio político a los 4 magistrados de la Corte Suprema, y saludamos al diputado Rodolfo Tailade. ¿Cómo le va, Rodolfo? Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué dejó la reunión de hoy? Y yo creo que varias cosas, pero me parece las dos cuestiones más trascendentes fueron, por un lado, que se votó el cierre de las investigaciones que veníamos llevando hasta hoy, es decir, los fallos de coparticipación, Consejo de la Magistratura. Ya habíamos cerrado obra social y 2 por 1. Se cerró la investigación y implica eso que el martes que viene la presidenta tiene que poner en consideración de la comisión la formulación de cargos y pruebas para hacer el traslado a los jueces. Va a ser el momento en que los jueces tienen la oportunidad de hacer su descargo frente a las imputaciones. Yo la verdad que lo que quiero es que no pase lo que pasó con el juez Maqueda, digamos, ¿no? Que le hicimos la formulación de cargos. Fueron 2 o 3 meses de trabajo muy intenso de la comisión con respecto al tema obra social y Maqueda no dijo absolutamente una palabra. Ni siquiera dijo, ustedes no son imparciales, soy inocente, nada. Directamente despreció la instancia. Yo creo que es un desprecio a la voluntad popular.
Esperemos que con los otros jueces no pase lo mismo. Luego de eso vendrá el momento para empezar a discutir si hay dictámenes acusatorios. Eso es una parte de lo que se votó hoy, que es el cierre de la investigación por hechos que tuvieron mucha trascendencia. La segunda parte de la audiencia tiene que ver con el inicio de la investigación de un cargo específico contra Carlos Rossi. Acá no están metidos los otros, por ahora no descarto que aparezca alguna vinculación o algún involucramiento de alguno de sus colegas en este tema, pero en principio hoy arrancamos con el caso abuso de poder de Carlos Rosecra, que básicamente tiene que ver con las intervenciones de Carlos Rosecra como juez de la Corte en expedientes en donde eran parte ex clientes de su estudio jurídico. Es decir, hasta agosto de 2016, Carlos Rosecra era un abogado muy reconocido, digamos, muy importante de la matrícula y era el abogado de cientos de empresas importantísimas. Bueno, a partir de que él ingresa a la Corte durante un tiempo, no interviene en esos asuntos, y al cabo de 5 años dice que las causales por las cuales él no intervenía cesaron. Es decir, cesó la causal de falta de imparcialidad o cesó la causal de falta de independencia, según él. Y obvio, se discutió al respecto, digamos, entre diputados. Y, digamos, la posición me parece más razonable, es la que establece el Código Civil y Comercial, que es el código que obliga a los jueces a excusarse. Ahí no dice al cabo de 5 años, claro, al cabo de 1 año, al cabo de 10. Es una obligación de los jueces excusarse en este tipo de situaciones. Y no hay paso del tiempo que a eso lo termine, digamos, legitimando, ¿no? Esa fue una o varias preguntas que la Comisión de Acuerdos del Senado le hizo a Rosenkrantz cuando tuvo la audiencia respecto a las causas que él ha manejado en las empresas que había manejado. Así es. Bueno, la versión taquigráfica de la presentación de Rosenkrantz ante el Senado está en la Comisión de Juicio Político y va a ser uno de los elementos con los cuales nosotros, o por lo menos yo, voy a plantear la acusación contra Rosenkrantz. Fundamentalmente hay 2 cuestiones ahí que son muy llamativas. Rosenkrantz no habla ante el Senado de que al cabo de 5 años yo voy a empezar a intervenir. Él dejó una lista de clientes en el Senado, en la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, y en ningún momento dice, bueno, estos son mis clientes hasta hoy y yo no voy a intervenir, pero al cabo de 5 años, ¿qué es lo que pasó, digamos? Y en ese sentido se puede hablar de que claramente les mintió a los senadores. La segunda razón por la cual está pedido la taquigráfica del Senado es porque a los senadores les dijo que la Corte Interamericana de Justicia para él era vinculante, los fallos eran vinculantes. Y en el 2x1, justamente, lo que él dice es que los fallos no son vinculantes. Entonces, haberle mentido a los senadores para nosotros va a formar parte de los elementos de cargo con los que le vamos a imputar el mal desempeño a Rosenkrantz. Recién estábamos hablando con Moró y con Valdés, no me acuerdo quién de los dos decía que cuando se baja Hayton del Brasco, coincide más o menos con estos 5 años que él decide, ¿no? Que ya puede, por esto de la construcción de las mayorías dentro de la Corte. Digo, también está el desafío de cubrir esa vacante, ¿no? O sea, más allá de cómo lo ves a futuro eso. Es que, a ver... El número del Congreso que viene peor, primero, ¿no? Exactamente. Claro. Yo creo que el presidente tendría que haber enviado una propuesta. Una propuesta. Y para discutir. No entiendo por qué no la mandó. Está bien, no están los votos y qué sé yo, pero me parece que es un tema demasiado importante como para que esté fuera de la discusión pública, ¿no es cierto? Que no sea tema de agenda. Me parece, y sobre todo con una corte de 4 varones, ¿no? Es decir, donde necesitamos con urgencia una mirada, la mirada de la mujer, una mirada de género que claramente no está. Ahora sí es importante que destaquemos
esa cuestión de por qué Rosenkrantz termina firmando en expedientes de sus propios clientes. El argumento es, ya cesó la causal, yo ya después de 5 años, pasó un tiempo de prudencial, ya no me siento afectado y voy a ser absolutamente ecuánime con esta gente. Ese no es el verdadero argumento, eso es lo que puso para justificar. El verdadero argumento es que Lorenzetti, como eran 4, Lorenzetti no le daba la firma a Rosati en ninguno de los expedientes, necesitaban el voto de Rosenkrantz. Es decir, yo creo que inclusive Rosenkrantz lo debe haber hecho a desgano esto. Como todos sabemos, Rosenkrantz fue abogado durante muchos años de Clarín y las presiones de Clarín hoy al Poder Judicial, en particular a la Corte y demás, me parece, son explícitas. Así que no descarto que haya sido parte de una situación de esas. Pero lo cierto es que va a tener que responder por estos cargos, porque hoy la defensa de Tonelli, de Carvajal, que la ley de ética pública les exige a los funcionarios públicos un periodo de 3 años para que no intervengan, eso no es aplicable a los jueces, porque además hay una ley específica que tienen los jueces, que es el Código Procesal. Para algo procesal no hay que irse a la ley de ética pública, hay que analizar el Código Procesal y acá no lo dispensa, no lo exculpa a Rosenkrantz. Rodolfo, no, voy a repetir una pregunta que le acabo de hacer a Leopoldo Moró, que tiene que ver con el juicio político, pero la posibilidad de incorporar nuevas acusaciones. No sé si están con tiempo material para hacerlo. Me refiero al caso de Ana María Figueroa y esta intervención que hace la Corte Suprema decidiendo su desplazamiento. Entonces yo pregunto si ustedes está en análisis del oficialismo de promover una nueva acusación a la Corte por esta decisión. Sí, el análisis está sobre el tema Figueroa. Bueno, se concretó respecto de los fallos de San Juan y Tucumán. Eso. Y también estuvimos analizando la procedencia de una serie de denuncias basadas, que ya en su momento las conté acá, que básicamente basadas en algunos testimonios, sobre todo el de Marchi, ¿no?, que dio cuenta de situaciones muy irregulares. Todo ese paquete de cosas está para ser, digamos, para ser parte de nuevas denuncias. El problema es que seguramente para esas denuncias nosotros no vamos a tener tiempo antes de que el 20 de noviembre termine o concluya, digamos, la conformación de la comisión tal cual está hoy. Claro. Para ese momento nosotros tenemos que tener preparados los dictámenes eventualmente de acusación. Primero entonces los descargos. Exacto. El martes que viene votaremos seguramente el traslado para darle 10 días a los jueces de que vengan a hacer un descargo. De acuerdo. Y no es obligatorio por parte de los jueces de formular el descargo. Me parece que esto es importante de remarcar. Es facultativo, exactamente. Es facultativo de ellos venir, decir algo, no decir, no venir, lo que quieran hacer, porque básicamente forma parte del derecho de defensa. ¿Lo pueden hacer presencial o por escrito como también? Quieran ellos. No, en ese sentido hay, es decir, como se trata del derecho de defensa. Claro. Pueden contestar algo abierto, digamos, no específicamente, sino pueden hacer inclusive lo que hizo Maqueda, que ni siquiera nos dijo, no les reconozco, no sé, legitimidad, seriedad, nada, ni siquiera dijo nada. Puede hacer eso. A mí me parece que, la verdad, no corresponde que lo hagan, porque son jueces de la Corte y porque seguramente tienen cosas para decir. Si nosotros estuvimos equivocados en las imputaciones, me parece que lo más razonable es que ellos digan, muchachos, no es así por esto y por esto. Bueno, veremos a ver qué pasa. Pero probablemente si se quieran incorporar a otras causales, no tengamos el tiempo suficiente para hacer la audiencia de admisibilidad, las audiencias de prueba, la de formulación de cargo y eventualmente el dictamen. Estamos para nuevos hechos estamos muy sobre el límite, digamos. Claro. ¿no? Pero en principio, para todo lo que hemos venido trabajando durante el año, sí, nos va a dar el tiempo, por lo menos, por eso el martes, yo hice el cálculo, si el martes aprobamos los cargos y el traslado de los jueces, el viernes 27 estaría venciendo los 10 días, con lo cual podemos dictaminar a partir de ese momento en función
obviamente teniendo en cuenta también lo que ellos nos contestaron. Más allá del tema de la Corte, ¿cómo ves el tema de Figueroa y cómo estuvo manejado por el Senado y los tiempos y todo lo que sucedió de que se pasó el cumpleaños de 75 años? ¿Cómo lo viste vos? Hay un conflicto de poderes, digo, para agregar a la pregunta de Daniela. No, hay un conflicto de poderes en varias, en varias instancias. Acá hay un conflicto de poderes. El principal, creo yo, es entre la Corte y la Constitución. Ese es el principal conflicto que hay en el país. La Corte violando sistemáticamente la Constitución Nacional y en el caso de Figueroa también, porque no la sacó a Figueroa a través de un fallo judicial, en el marco de un expediente donde se discutía la validez de Figueroa como jueza. En una acordada, la Cámara de Casación le avisa, señores, la señora Figueroa cumplió 75 y la Corte la saca como jueza a través de una acordada. No tiene ninguna facultad para hacer eso la Corte Suprema. También puedo decir que es muy claro que aquellos famosos chats de Robles y de Alessandro cada vez se confirma más su veracidad, porque así como en ese momento la Corte bajaba instrucciones a los del bloque de Juntos por el Cambio para saber cómo se tenían que comportar en el Senado frente a la designación de Doñate, acá también fue una maniobra orquestada entre ellos, porque el acuerdo de Figueroa está desde abril. No es que el gobierno hizo las cosas a último momento, que el 8 de agosto, un día antes de que cumpliera 75, presentó el acuerdo. Lo presentó en abril. Y claramente acá hubo una decisión, una deliberada decisión, y te digo, entre la Corte y la oposición, de no dar quórum para facilitar este desenlace, para que transcurriera el tiempo, pasara el 9 de agosto, y bueno, fue así, porque el 9 de agosto creo que fue el 11 de agosto o el 12 de agosto, el primer día hábil es el desplazamiento de Figueroa a través de una acordada. Entonces, digamos que es todo ilegal eso. Y va a haber conflictos en el Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura tiene que decidir qué hacer con Ana María Figueroa. Si la considera... Una vez que salga esto, que está esperando el decreto, ¿no? No está todavía. No. La cara de Tailade. No. Por favor. ¿Por qué cree que hay esa tardanza? No lo sé. No Una lo sé. vendetta. Después en off te digo. Dale. A mí también. Digo que va a haber un conflicto en el Consejo de la Magistratura porque el Consejo tiene que decidir si el cargo de Figueroa está vacante o no. Y si está vacante tiene que convocar a un concurso. Claro. Bueno, eso hoy se está discutiendo en el Consejo. Yo como miembro del Consejo ya empezó la discusión. No va a ser tan fácil para ellos, declarar que Ana María Figueroa ya no es más jueza y convocar a concurso. Claramente un conflicto entre el Senado y la Corte, y va a haber un conflicto en la casación. Claro, indudablemente. La jueza Figueroa, justamente, mansita no es. O sea, no se la van a llevar por delante los machirulos de la casación cuando ella, decreto mediante, pretende ingresar nuevamente a su despacho. Me parece que se vienen momentos de... Bueno, ese va a ser el primer conflicto. Y inicial, exacto. Y por ahí ni siquiera alcanza a ir porque ya los alcahuetes de la casación ya le mandaron seguramente una nota a Rosati diciendo, mire lo que hicieron en el Senado, ella quiere venir de vuelta. Bueno, todas esas cosas. Y no descarto que la Corte haga alguna movida. Es decir, acá puede pasar cualquier cosa. Es un chiquero, la Corte ha convertido la institucionalidad en un chiquero y por lo tanto puede pasar cualquier cosa. No, la cuestión es que también es cierto de que la Corte eventualmente, la verdad dudo que lo haga, pero eventualmente podría dar marcha atrás con esta resolución o esta acordada por la cual ha desplazado Ana María Figueroa. Digo, formalmente lo podría hacer por cuanto lo que explican los entendidos en derecho y constitucionalistas es que ha habido un hecho nuevo, que ha sido la sesión en el Senado, que ha ratificado y aprobado el pliego, cosa que este hecho no estaba al momento de la decisión de la Corte, por cuanto, bueno, se cumplió los 75 años, por lo tanto la Corte, bueno, cumplió 75 años, no hubo una ratificación del pliego, por lo tanto esta jueza ya no puede seguir en sus funciones. Habrá que ver ahora,
luego de una sesión en el Senado donde hubo una mayoría avalando su continuidad, habrá que ver ahora qué responde la Corte. ¿Vos tenés, digamos, alguna expectativa de que pueda dar vuelta ese veredicto que tuvo hace un par de semanas atrás? No, expectativas no tengo, porque me parece que si actuaron con esa celeridad es porque había una decisión tomada al respecto, no es que los tomó por sorpresa. ¿Sí? La pensaron bien, más allá de que fue inmediatamente posterior al cumplimiento de la edad, pero no, yo no tengo ninguna expectativa que la Corte dé marcha atrás o revierta su decisión. Pero también es cierto que puede pasar un tiempo hasta que la Corte tenga la cuestión para resolver. Pueden pasar pocos minutos, desde, como decía, la Cámara de Casación le puede mandar una nota diciendo, che, se quiere presentar, o puede haber un expediente judicial, que es, me parece, el ámbito correcto en donde se debería definir una situación de estas. Hasta ahora no hay nada de eso, bueno, no hay nada de eso porque no ha salido el decreto, por lo tanto no se ha completado la prórroga, pero no lo veo a la Corte revirtiendo eso, ¿no? Me parece medio imposible. Claro, y Rodolfo, ¿qué balance hacen ustedes respecto a los objetivos que se habían planteado cuando empezó este juicio al día de hoy, cuando estamos casi cerrando también el juicio? Bueno, la verdad que nosotros nos trazamos como objetivos en enero, cuando iniciamos esto, no conseguir los 2/3 en el recinto para formular la acusación y llevar a los jueces al Senado. Sabíamos que eso era imposible con la situación en la que está hoy las mayorías en la Cámara. Por lo tanto, nuestros objetivos tenían que ver con fundamentalmente con la difusión del tema, es decir, que la sociedad empiece a saber algo de cómo trabaja la Corte, qué intereses defiende, a quiénes responde, cuáles son las macanas que se mandan. Y bueno, y a lo largo de 9 meses, me parece que ese objetivo está cumplido. Es un tema de discusión. Los medios de comunicación que en general tratan de relativizar la importancia de esto, lo han cubierto de manera sistemática, es decir, ha sido un hecho político y me parece que desde esa perspectiva cumplimos los objetivos. Por supuesto que esto no es lo único que queríamos avanzar, pero no es poco que la sociedad ya tenga una idea de cómo funciona la Corte, de quiénes son, de estas cosas que nadie, si nosotros no lo poníamos sobre la mesa, nadie se iba a enterar. Rodolfo, interrumpirlo porque esta información también tiene que ver con lo que justo estábamos hablando antes, y es una información de último momento. Alberto Fernández firmó el pliego de la jueza Ana Figueroa. Parece que está mirando Canal 25. Así que dijo, vamos a firmar. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, por un lado el balance y por el otro lado se puede iniciar lo que es esto que se hablaba antes, el tema del conflicto. Bueno, sí, es el cierre de un procedimiento y es el inicio del conflicto. Claro. Se va a poner... Y la jueza puede iniciar también lo feo que se está poniendo. Claro, la jueza puede iniciar también alguna causa dentro de lo que es el ámbito judicial por el desplazamiento de ella. No, o sea, ella puede, por supuesto, puede presentarse y hacer una denuncia. Sí, puede hacerlo. No veo que la jueza Figueroa lo haga, digamos, no es el perfil de ella. Al contrario, digamos, ella ni siquiera, si ustedes ven a lo largo de los meses previos al desenlace, había una presión terrible de medios de comunicación, de la política o de un sector de la política, y la jueza fue muy prudente, no abrió la boca, se alejó, digamos, no firmó más hasta por lo menos. Me parece que ella fue en ese sentido, muy sensata, a pesar de que es una mujer de mucho temperamento. Se quedó callada y me parece que fue muy valioso ese silencio, porque si no me parece que se hubiesen complicado más las cosas. Veremos a ver cómo termina esto. No creo que haya una denuncia, pero despelote va a haber. ¿Cómo ves la
la sesión de la semana que viene, digamos, preelectoral, con algunos temas otra vez económicos? ¿Crees que estos temas, estos proyectos, digamos, de ayuda económica al bolsillo están ayudando en la campaña? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que son medidas que, si bien por ahí no tienen un impacto inmediato, por ahí hay cosas que los trabajadores o en general la sociedad no las va a percibir antes del 22 de octubre. Pero sí me parece que son medidas que marcan una impronta, una dinámica de gobierno que es la que está proponiendo Massa y que yo creo que va a ser, va a tener frutos, es decir, en el electorado. No sé si va a alcanzar para ganar. Es digamos, todavía incierto todo eso, pero sí creo que va a ayudar. Así que veremos, y las sesiones, la sesión de la semana pasada, la que viene del martes, creo que le da a la propuesta o a las medidas del gobierno una seriedad que puede generar en el electorado la convicción de que esa va a ser un poco la marca registrada del gobierno de Sergio. Ojalá que la sociedad piense eso o que lo entienda así, porque creo que es dentro de lo que está, de las propuestas de candidaturas que hay, me parece que es la más sólida, sin duda, ¿no? La de Sergio. Otra de las propuestas, perdón, Fer, otra de las propuestas de Massa tiene que ver con esta invitación o esta convocatoria o esta promesa, si llega a ser electo presidente, de un gobierno de unidad nacional, que me parece que está un poco enlazado a lo que podríamos llegar a ver en la Cámara de Diputados, en el Congreso, con estas medidas que tienen apoyo en general de una parte o de buena parte de la oposición. Pero bueno, eso en paralelo. ¿Cómo te cae el hecho de que Sergio Massa convoque un gobierno de unidad nacional? ¿Te parece plausible? ¿Te parece que tiene que ver con, no sé, con digamos, tener otro sello de gobierno que lo distinga de lo que fue el kirchnerismo puro y duro? ¿Cómo lo ves? Primero lo veo bien. Bien. Primero me parece bien, digamos, que convoque a un gobierno de unidad nacional, que no significa que va a ser un gobierno en donde todos tomen las decisiones y los radicales y no sé qué, los conservadores que formen parte. Creo que ayer o antes de ayer lo marcó, lo dejó bien claro Massa. Es decir, un gobierno de unidad nacional es indispensable, pero el presidente va a ser él. Y la verdad, conociéndolo, todos lo conocemos claro a Massa, no lo vemos en una posición de decisiones colectivas, ¿no? Más allá de, obviamente, de apoyarse. Así que, por un lado, creo que está bien. Creo que está bien lo que plantea. Por otro lado, no sé si se trata de un intento de diferenciarse del kirchnerismo. Claramente va a ser un gobierno distinto. O sea, Sergio Massa es otra cosa que el kirchnerismo. Hoy somos aliados, creo que tenemos una estructura política sólida, hay una alianza sólida entre el kirchnerismo, o gran parte del kirchnerismo, y el Frente Renovador, y por lo tanto yo no sé si se trata de diferenciarse, sí de mostrar su propia dinámica, su propia impronta. Ahora, no te olvides, Laura, que Cristina desde hace un año, más o menos, viene hablando de la necesidad de sentarnos a discutir por lo menos un par de cosas básicas entre todos, que es sobre todo la economía bimonetaria. Cuando Cristina está planteando eso, no está diciendo vamos a discutir entre los peronistas, nada más, que eso está diciendo vengan todos con las posiciones que cada uno tenga en ese sentido. De hecho, lo recibió a Melconian, porque Melconian le fue a decir su idea de de cómo coexistirían el peso y el dólar. Es decir, está absolutamente dispuesta a escuchar cualquier propuesta en relación a este tema. Eso, me parece, es el antecedente de lo que está planteando Massa. Más allá de que Massa lo lleva a la gestión, que puede convocar, digamos, a referentes de la oposición o a dirigentes para llevar adelante de mejor manera la gestión.
Pero creo que el antecedente es esto, es esta insistencia de Cristina en decir sentémonos a discutir esto porque no lo vamos a resolver si no. Y por eso, no sé si esto de unidad nacional es un intento de diferenciarse, porque la verdad, yo creo que nadie puede estar en contra. Me puede gustar más o menos un determinado funcionario, pero no creo que ninguno de nosotros esté en contra de una idea de esas. Okay. Sí, Rodolfo, vos señalaste que las medidas que está implementando Sergio Massa hay que ver si le alcanzan para ganar. Si no le alcanzan para ganar, en primera vuelta, digo, ¿imaginan un balotaje contra Javier Milei o imaginan un balotaje contra Patricia Bullrich? Y hoy parece que el que está adelante es Milei, así que me parece, yo no creo demasiado en las encuestas y demás, pero me parece que sí, que va a ser más a Milei el balotaje. Creo que sí, que va a ser ese. Sobre todo porque la veo a Bullrich deslucida, digamos, como que se desperfiló. Vamos a ver ahora el domingo, que supuestamente, o mejor dicho, donde uno de los ejes de discusión va a ser seguridad. Sí. Ella, según su propia definición, una especialista en seguridad, veremos a ver si cumple un mejor papel, digamos, en el debate que el domingo pasado. También sería una buena oportunidad, ya que habla de seguridad, de que dé alguna explicación de Gerardo Milman, ¿no? Su viceministro de Seguridad, porque, bueno, como está en boga tema de corrupción y prostitución, me parece que Patricia Bullrich tiene que decir algo respecto de quién fue su viceministro, su jefe de campaña. Bueno, lo hablé hace un ratito, ya lo dije, o lo dije, perdón, no sé si lo dije acá o en la entrevista anterior, pero no hay una sola palabra de Bullrich al respecto. Y me parece que nadie puede desconocer la cercanía de Milman, ¿no? No dijo nada de la corrupción, no dijo nada de los contratos que tenía con chicas, etcétera, del enriquecimiento ilícito que le acaban de levantar el secreto fiscal, y tampoco dijo nada Bullrich de que una testigo declaró bajo juramento que Milman le borró sus teléfonos en la ONG de ella. Es decir, absoluto silencio con respecto a eso. Ojalá que el domingo, cuando hable de seguridad, también explique alguna cosa de estas. Bueno, para cerrar, entonces se generan expectativas con el nuevo debate presidencial. Sí, la verdad que fue bastante, digamos, visto. Así que sí. A mí me parece que la sociedad argentina, a ver, no es que está cansada de la política. La sociedad argentina comprende cabalmente lo importante que es la política. Lo que está cansado es de algunos políticos y por eso se genera esta interpretación de que está todo podrido la política, que se vayan todos. Tuvo como 40 puntos de rating en un debate que justamente, digamos, divertido no era la principal característica, ¿no? Claro. Rodolfo, gracias por visitarnos. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Rodolfo Tailade, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar a la diputada Mónica Litza, diputada también del Frente de Todos, hablando sobre un proyecto que mañana va a estar discutiéndose en comisión. Compre sin IVA, y Mónica Litza decía lo siguiente. Se está avanzando, hay una serie de medidas que se tomaron sin un paso parlamentario, claro, pero que requieren un paso parlamentario para que se conviertan, para que tengan estabilidad y que sean realmente una política pública, que tiene que ser sobre todo lo que tiene que ver con los impuestos. En este caso estamos hablando de IVA. Es constitucional su paso por el Congreso de la Nación. El sábado hubo un hecho muy importante, ¿no? En el norte, cuando se reunieron los gobernadores del norte grande, incluso aquellos de otro signo político distinto al del oficialismo, que eso me parece que es importantísimo subrayarlo. Valdés y Morales estuvieron, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, ahí Massa hizo un llamado también que lo está haciendo ya en los últimos tiempos en forma muy continua y muy contundente, un llamado a la conformación de un gobierno de unión nacional o de unidad nacional,
y ahí se habló del tema en esa reunión de gobernadores, precisamente el tema de ganancias, ¿no? Porque ganancias es un impuesto coparticipable y el tema de haberlo convertido, que se convierta en ley, le va a restar unos ingresos a las economías provinciales. Por lo tanto, se había charlado ese mismo sábado con los gobernadores la posibilidad de coparticipar con el impuesto al cheque y también con el impuesto país a los gobernadores para tratar de equilibrar esa pérdida de algún modo que se les escapa por el no percibir la coparticipación de impuesto a las ganancias, pero que nosotros entendemos que de todos modos las economías se ven fortalecidas porque todo lo que queda en el bolsillo de los trabajadores va al consumo y eso también hace girar ese círculo virtuoso del mercado interno. Bueno, ahí estaba Mónica Litza explicando los alcances de este proyecto de ley Compre sin IVA. Son los argumentos, Laura, que mañana se van a escuchar en la comisión. Desde el oficialismo, la defensa, desde la oposición veremos también cuáles son los argumentos respecto a esta iniciativa, porque este es un proyecto, cuando decimos proyectos de consenso, parecería que empieza a tener cierto consenso. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sí va a tener consenso de un sector de la oposición. Sí. De Juntos por el Cambio, me imagino que va a haber propuestas de modificaciones, pero me parece que no va a venir el rechazo puro y duro que hemos visto en la reforma del impuesto a las ganancias. Sí. Con lo cual, bueno, va a ser un debate por de pronto no tan ríspido como hemos visto en la sesión anterior. Y si les parece, vamos a repasar rápidamente de qué se trata este proyecto de ley, que, repetimos, fue presentado por el ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa, y que de alguna manera pretende extender en el tiempo, ya de manera definitiva, lo que ya se está instrumentando en nuestro país, que tiene que ver con la devolución del IVA del 21% para distintos artículos de la canasta básica. Lo que pretende Sergio Massa es que esto sea ya definitivo a partir del 1 de enero del año que viene, y un costo fiscal que es bastante importante, hay que decirlo, esto no es gratis, y la OPC lo está calculando en más o menos un punto y pico, 1.24 del PBI, que parece poco, pero es un montón de plata, es muchísima plata. No hay que olvidarse que el IVA es el impuesto que más recauda en este país, con lo cual va a ser un agujero importante en el fisco, a menos que se encuentren las maneras de financiar este rojo fiscal. Pero bueno, vamos a repasar de qué se trata. El proyecto propone crear un programa Compra sin IVA para justamente reducir la carga tributaria que recae fundamentalmente en los bienes de la canasta básica, que vayan a adquirir personas que van a ser las beneficiadas por esta medida. ¿Cuáles son estos beneficiarios, ¿no? Aquellos que perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento, pensiones no contributivas, en todos los casos, siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados. ¿Qué más tenemos de beneficiarios? Los que perciben asignaciones universales por hijo, para protección social, por supuesto, y asignaciones por embarazo para protección social. También los beneficiarios, según el proyecto de ley, será el personal en relación de dependencia de la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el salario mínimo vital y móvil. Así que aquí vemos que entre los beneficiarios tenemos tanto trabajadores en relación de dependencia como jubilados, pensionados y personas que perciben asistencia, algún tipo de asistencia. También van a estar comprendidos en el régimen de especial los trabajadores que tienen un contrato, los que trabajan en casas particulares. Claro. ¿No? Los contribuyentes también van a estar comprendidos, aquellos contribuyentes del régimen simplificado para pequeños justamente y medianos contribuyentes. Estamos hablando de los monotributistas y esto es importante, que lo recalcaron los miembros de la AFIP cuando estuvieron aquí en la comisión, que el Poder Ejecutivo eventualmente puede ampliar el listado de
de beneficiarios. Es decir que eventualmente este universo podría ampliarse un poco más. Claro. Y es ahí donde yo creo que la oposición va a hacer un punto o va a tratar de incluir alguna modificación. Algún legislador, creo que fue Alejandro Cacaselo, justamente sí, el radical, propuso que también estuviesen integrados entre los beneficiarios a los trabajadores informales, que muchos tienen tarjeta de débito, pero no están bajo relación de dependencia y que necesitarían justamente este beneficio del reintegro del IVA. Así que bueno, es posible de que se puedan incorporar. Claro. Hay que ver si el oficialismo les da cabida, ¿no?, a estas modificaciones. Vamos a ver el tema de los reintegros. El reintegro mensual previsto en el programa no podrá superar el 21% de la canasta básica alimentaria y este reintegro va a operar sobre las compras que realicen los beneficiarios en ciertos comercios minoristas o mayoristas, y para percibir el pago debe realizarse por medio de tarjetas de débito, y un dato interesante, se incorporan las tarjetas de crédito también. Esto es importante, como así también las tarjetas que operen bajo la modalidad de pago electrónico inmediato a través de los códigos QR. Por último, este programa, el programa Compra Sin IVA, también incluye a las compras de bienes efectuadas en el marco de la tarjeta alimentar o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva o Desarrollo Local, que es el Potenciar Trabajo. Es decir, aquellos beneficiarios que tienen estos beneficios, la tarjeta alimentar o el Potenciar, claro, también van a estar incluidos en el programa de la devolución del IVA, que yo no sé ustedes si lo están percibiendo o no. Yo no. Pero yo no porque no esté dentro del registro de la AFIP, sino porque el banco no lo está haciendo. Ajá. Así que me parece que hay algún problemita. Yo recibí 2 veces, pero no me doy cuenta, digamos, de... Hay que ir a chequear enseguida la tarjeta, la cuenta del... Me vino, por ejemplo, ayer 1.500 pesos, pero no sé si corresponde a alguna compra en particular, si son varias que se juntan, no lo sé. O sea, es como sorpresa. Claro, hay que ver. A lo mejor se juntan todas las del día. ¿Estás en AFIP en el...? Sí. Claro. Sí, estás. ¿Te parece que sí? Sí. Y llamé al banco y te derivan a la AFIP. Claro. Y de la AFIP me derivan al banco. Así que, misterio chino, pero creo que como yo debe haber muchos, con lo cual me da la impresión de que por ahora no está del todo aceitado este mecanismo de devolución. Habrá que ver si se va afianzando con el paso del tiempo. Esto pretende llegar a más o menos 22 millones de personas. Es un universo importantísimo. Sí. Hasta la semana pasada creo que los que empezaron a cobrar los reintegros eran entre 10 y 12 millones de personas aproximadamente. Esto ya pretende duplicar lo que hoy corresponde. La devolución del IVA, ya van 15. Bueno, hasta la semana 15. pasada, por eso digo, hasta la semana pasada eran entre 10 y 12. Va a haber una modificación acá en el programa respecto del actual. En primer lugar, lo señalaba recién, se incorporan otras modalidades de pago como la tarjeta de crédito y además el reintegro sería mayor. Hoy el tope es de 18.000 pesos y acá se está haciendo el máximo es, la devolución se hace sobre el 21% de la canasta básica total, que eso se va a ir actualizando cada mes. El valor de la canasta básica se va actualizando cada mes por la inflación, obviamente. Entonces, los montos de la devolución se van ampliando también. Pero bueno, veremos si esto efectivamente termina de afiatarse, si empieza a funcionar como corresponde. Dicen en los comercios que se está pagando un montón con débito. Sí. Pero es obvio. Datos al viernes, o sea, información recibida el sábado, que es el cierre del viernes, más de 13.7 millones de personas ya percibieron la devolución del IVA. Total, aunque sea 21.300 millones. Bueno, te la duda pagas con débito, es así, sí, claro. No, lo pagas con débito, indudablemente que sí. Y guardar el ticket por las dudas hasta que uno compruebe que le reintegraron.
sino hay un mecanismo dentro de lo que es la página de AFIP para hacer el reclamo. Ah, eso no sabía. Eso lo voy a tener en cuenta mañana cuando vaya al supermercado. Sí. Iré con mi débito. Exacto. Pero es así. Digamos, hay que ver esas cosas, ¿no? Porque también el tema del tiempo, ¿no? Yo no entiendo mucho de finanzas ni de cómo se lucra a partir de tener la plata demasiado tiempo, digamos, acumulando intereses o lo que sea, pero lo cierto es que, bueno, si no es inmediata la devolución, claro, la verdad es que la inflación te lo va corroyendo cada vez más, con lo cual estaría bueno que el banco en este caso pero bueno, también lo que tiene que ver con el costo, también el oficialismo, no para equipararlo, pero apuesta también a blanquear la mayor cantidad de operaciones, ¿no? Sí. Las operaciones en lo que uno compra a diario, sobre todo de la comida, mucho se paga en efectivo. Entonces, si decís, bueno, si por ahí me reintegran algo, a veces estás apurado, y la verdad que pagás en efectivo es más rápido, pero si te van a hacer un reintegro, estás en la cola de la verdulería, claro, toda la gente con el débito, ¿viste? Que antes no lo veías por ahí. No, o mucho Mercado Pago, también, que fue el tema de discusión también en la comisión. No está todavía... Mercado Pago si pones, pero con tarjeta linkeada. Digamos. Exactamente. No dinero en cuenta. Exacto. Pero lo cierto es que todavía no está segura la posibilidad de que se pueda incorporar el sistema de Mercado Pago. El conflicto que hubo con Mercado Pago y el Banco Central todavía no fue dado marcha atrás. No. Fue anunciada la marcha atrás. Fue anunciada, pero el papel no está tampoco. Y ese es un tema, ¿no? Porque hay mucha gente que utiliza Mercado Pago para abonar sus pagos domésticos. Sí. Y bueno, y esto por ahora está fuera. Yo creo que, bueno, esa va a ser también otra de las modificaciones que se podrían incluir. Hay otras sugerencias o planteos que se hicieron en la comisión, no sé si ustedes recuerdan, que decían que, bueno, que en definitiva esta devolución del 21% es a todos por igual. Es decir, alcanza a los sectores de mayores ingresos como a los sectores de menores ingresos. Y es justo eso, esa es la pregunta que quedó un poco picando en la comisión. ¿No sería, digamos, más justo que los que perciben menos ingresos tengan la devolución íntegra del 21% y no así los sectores de mayores ingresos? Es decir, la posibilidad de establecer una gradación en la percepción, en el reintegro del IVA, también fue otro tema que se discutió en la comisión. El oficialismo es más proclive a mantener el proyecto tal como está, apenas alguna modificación de forma, no hacer estas modificaciones de fondo, claro, prefiere que eso quede al arbitrio de la reglamentación del Poder Ejecutivo, para no encorsetar justamente a la AFIP a la hora de instrumentar la medida. Pero bueno, va a ir la oposición con estas cosas, claro, ¿no? Digamos, va a tratar de presentar un proyecto superador, porque bueno, aquí sí está en un verdadero dilema la oposición. Me estoy refiriendo a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, que ha prometido y que promete bajar impuestos. El IVA es un impuesto claramente distorsivo. Siempre ha habido proyectos presentados por parte de Juntos por el Cambio para modificar el esquema de pago del IVA. Y bueno, ahora es muy difícil dar marcha atrás o argumentar en contra. No así con ganancias. Con ganancias ellos tuvieron un punto diciendo, bueno, se trata de un impuesto progresivo. La verdad es que derogar el impuesto, o por lo menos eliminarlo y dejarlo, digamos, simbólicamente para que lo paguen los que tienen mayores recursos, no estaban de acuerdo porque consideran que, digamos, hay que hacer una tributación a escala, por supuesto, no proporcional al salario, pero hay que hacer una tributación. No pasa lo mismo con ganancias. Yo creo que les preocuparía, o sea, digamos, el compra sin IVA es como, ya está en marcha. La idea es dejarlo por ley para que quede, digamos, de acá en adelante. Juntos por el Cambio estaría más preocupado y haría más ruido, me parece, con esto, si un poco lejos hoy de la presidencia, entonces por ahí creo que le preocuparía más el tema de la recaudación en ese caso, y a ver si le recorta a algunos sí y a algunos no. Ahora no sé qué va a pasar. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede mañana en la comisión. La intención del oficialismo, repetimos, mañana a las 11 de la mañana es poner a consideración este tema. Maratón. Sí, maratón. Salen de una, entran a otra. Exactamente. Heller va a quedarse ahí
Keller no es de moverse mucho. No, pero están las dos primeras son de presupuesto. Sí. Después ya viene educación y ¿no? Y bueno, pero lo tiene. También. Y alquileres también claro. está. Claro. Está en IVA, en educación, IVA, en alquileres. Se van a la reducción de la jornada, lo liberan después. Y después claro. Bueno, pero está acostumbrado, en esta época del año Keller tiene que estar. Vamos a ver qué es lo que decía el diputado Herrera del Frente de Todos por la provincia de La Rioja. Es una excelente iniciativa por parte del gobierno nacional, por parte del ministro Sergio Massa. Es una excelente iniciativa que, por lo menos en provincias como las nuestras, es muy superior al tema de impuesto a las ganancias, ¿no? Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. Bueno, me parece que todo lo que tienda a acompañar un momento complicado de la economía, es bienvenido. Me parece, no veo a la oposición. Creo que el Estado le vuelve a dar, o el gobierno le vuelve a dar una oportunidad a la oposición para que acompañe estas medidas que tienen claramente un destinatario que es la gente, ¿no? Lamento que no lo hayan podido hacer en impuesto a las ganancias. No era el impacto en el déficit, en el impacto fiscal, no era una excusa absolutoria para decir que no iban a acompañar esta medida. Me parece que una medida claramente que beneficiaba a 800.000 personas, que ya las últimas 800.000 personas, porque más de 2 millones de personas fueron dejando de percibir el impuesto a las ganancias cuando se les fue aumentando la base imponible. Que ahora no lo acompañen, la verdad que no me parece, pero bueno, estamos en un momento político donde se fijan posiciones políticas y donde que más allá de las posiciones políticas, me parece que la que está en el medio, que es la gente, mira, ¿no?, para un lado y para el otro. Yo espero que nos acompañen, no tengo otra sentimiento, ¿no? Bueno, ahí estaba el diputado Ricardo Herrera. Vamos a escuchar también otras voces que mañana se van a ser protagonistas en esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la discusión respecto al compre sin IVA, este proyecto que mañana podría tener dictamen, que el miércoles que viene la intención del oficialismo, la intención de Germán Martínez es llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados y que tenga por lo menos ya la sanción de la Cámara Baja. La diputada Carolina Jutrovic hablaba de esta manera. Yo parto de que en Tierra del Fuego no se paga IVA. Supuestamente no nos ponen IVA en los productos que compramos, pero digo, en el resto del país sí, y es, en primer lugar, una medida positiva, ¿no?, esa devolución. Creo que ya hubo en alguna época una devolución, no sé si era total, pero del 5%, no sé si se acuerdan, claro, cuando para incentivar que la gente se bancarizaba, sí. ¿Te acordás? Que era, sí. ¿Se acuerdan? 2015, que hubo esa medida para incentivar que la gente fuera, digamos, al sistema bancario y usar el plástico. Bueno, creo que esto tiene posiblemente un efecto similar, porque vos para recibir la devolución vas a tener que tener una compra con factura registrada como corresponde, porque si no... El negocio no puede evadir. Tal cual. Entonces, bueno, es una medida que donde el consumidor, si le interesa recibir esa devolución, va a exigir, digamos, que lo que compra, que lo que consume tenga la factura, porque si no, no podemos pedir esa devolución. Pero me parece que básicamente, bueno, está pensada como una medida de mejora del poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas, y sobre todo, bueno, de lo que son, digamos, los sectores que por lo general gastan la mayor proporción de su sueldo en justamente, o de sus ingresos, en lo que es alimentos o cosas básicas. Me parece que está bueno, por eso digo, que digamos, se planteen estas medidas donde la persona pueda ver efectivamente
cómo, digamos, repercute de manera directa y palpable, digamos, esa devolución. Porque muchas veces se han dado beneficios, o el Estado da beneficios, que después se diluyen, a veces puede haber distintos motivos, pero muchas veces son avivadas también, ¿no? De gente que se queda con esa porción o esa ayuda que da el Estado. Estaba Carolina Yutrova y las diferentes voces que tiene el Congreso Nacional, que mañana van a estar en la Comisión de Presupuesto. Va a ser la primera reunión, ¿no? De una larga jornada. La primera reunión, 11 de la mañana, es este tema. Así es. Y después, alquileres. Hay que ver ahí cómo define cada uno de los bloques. Ahora... Hoy, a esta hora deben estar reunidos. Y sí, a ver qué sucede, si se destraba finalmente. Creo que también la expectativa de quienes están por firmar un nuevo contrato, quienes tienen que renovar, bueno, por ahí ninguno de los dos sectores se queda del todo conforme, ¿no? Es que no va a quedar ninguno conforme. No va a quedar ninguno conforme. Como los diputados, ninguno de los dos sectores están conformes con lo que van a votar. Ni aún ganando la votación, ni aún ganando la votación. Ni aún siendo de Río Negro. Que ganó acá en... votó en diputados a favor y votó también... Y en el Senado. Bueno, pero lo cierto es que el Congreso le tiene que dar un cierre. Lo que vos decías, Laura. El Congreso tiene que dar un cierre hace mucho tiempo que se está discutiendo este tema. Las reuniones... Es muy complejo, ¿no, Fer? Porque con la inflación... Ese es el tema de fondo. Es muy complejo legislar con un tema tan sensible, con una inflación tan alta e imprevisible, porque uno no sabe cómo va a estar la inflación de acá a fin de año, el año que viene, y se está legislando a futuro, ¿no? Porque estamos hablando de alquileres, como dice el texto que viene del Senado, con una vigencia, una duración de 3 años. Actualizarlo antes, creo que cada 6 meses. Cada 6 meses. Y estamos viendo, digamos, una inflación cada vez más acelerada. Entonces habrá que ver ahí cómo, yo creo que hay una muy buena intención de los legisladores, todos, de tratar de buscarle la vuelta, pero, digamos, es muy difícil en una situación, en un contexto inflacionario, regular un precio como el de los alquileres para que quede fijo durante 6 meses, ¿no? Complicado. Bueno, esta discusión es la que se va a dar mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Legislación General en conjunto, discutiendo las modificaciones a la ley de alquileres, al proyecto que aprobó la Cámara de Diputados y las modificaciones que le hizo el Senado Nacional. Laura, gracias. Placer. Dani, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.